Tu empresa tiene que crecer en Internet. Este es el momento. Lo que te hace falta es un genio. Genio.soy, agencia de marketing digital. Hacemos que tu negocio sea negocio. Tu futuro no debe estar en manos de tu Sobrinity Manager. En Genio.soy tenemos redactores, animadores, diseñadores, desarrolladores, creativos, estrategas, certificaciones globales y lo mejor, 14 años haciendo lo que nos apasiona. Que tu negocio crezca con un genio. Aguilar Camín, Héctor, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Estoy mejor que mi entorno. Estoy muy preocupado, Fernanda, por el momento que estamos viviendo en México de crisis, digamos, en todos los órdenes, en el orden de la violencia, en el orden de la economía, en el orden del control de la pandemia que nos tiene confinados. De la ingobernabilidad, ¿no? Bueno, ingobernabilidad yo creo que todavía no estamos en eso, no es un país que esté siendo ingobernable. Lo que sí es un país es que no tiene, digamos, un camino más o menos esperanzador y claro hacia el futuro. Eso sí, me parece que están recortadas las esperanzas de tener un país, ya no digo muy próspero, sino por lo menos mediocremente próspero, como al final tuvimos durante muchos años de un crecimiento bajo, pero de un crecimiento. Ahora estamos con un crecimiento en el primer año del gobierno, de este gobierno, se comió el crecimiento del año último del gobierno anterior y luego nos ha caído, como a todo el mundo, esta pandemia que está realmente desbaratando nuestra economía. Y no vemos al gobierno reaccionar como otros gobiernos y comprometer dinero público en rescatar los circuitos de producción y las empresas y los empleos y los ingresos de los mexicanos. Entonces sí es un momento particularmente crítico y particularmente oscuro, digamos, en términos de la depresión económica, de la violencia que estamos viendo que está a flor de piel, asoma en cualquier momento, asomó ahora en la Ciudad de México con gran espectacularidad, con gran desvergüenza. Entonces, sí me parece que es un momento muy, muy difícil para el país y me parece que, a mí me parecería, Fernanda, que es el momento de que este gobierno acepte y corrija. Y que le está regando, Héctor. Y que llame. Que le está regando. Que llame a los mexicanos a ayudarlo a pensar, a ayudarlo a decidir, a ayudarlo a expresar las preocupaciones que tienen los mexicanos, de manera que vaya el gobierno menos solo, porque el problema no es que vaya solo. Si fuera solo y fuera saltando los obstáculos y estuviese colgado de medallas, bueno, pues le reprocharíamos su egoísmo por andar tan solo, pero no sus resultados. Lo que le estamos reprochando ahora, yo creo, y con cierta angustia, porque no vemos un horizonte que se pueda componer con rapidez en el futuro, es que no tiene resultados, o sus resultados son profundamente negativos, muy contrarios a todo lo que prometió. Oye, Héctor, ¿a qué huele Andrés Manuel López Obrador? Uy, bueno, no sé. Yo he dejado de tratar de entender realmente qué es lo que el presidente quiere hacer, porque no entiendo, y lo que entiendo me parece tan descabellado que mejor no lo enuncio. Yo creo que en este momento es un gobierno fracasado. Sí. Ahora, ¿cómo le haces tú, como Héctor Aguilar Camín, para sacarte adelante de la preocupación? Porque además estamos encerrados, es probable que no estés viendo a tus nietos, que es un combustible para tu vida. Ángeles, creo que el pelo se lo tiñó y le quedó morado, le quedó verde. No, le quedó muy bien. ¿Le quedó bien? Le quedó muy bien. Mira, el tema, y en eso también pues, hay una gran desigualdad en México, el tema, la gente que puede quedarse confinada
que realmente lo puede hacer. Yo puedo seguir con el trabajo que tengo, lo puedo hacer desde mi casa. Ángeles lo puede hacer desde su casa. Mis hijos pueden hacer su trabajo desde su casa. De manera que están en una franja pues minoritaria de mexicanos que pueden hacerlo desde su casa, ¿no? Claro. Hay millones de mexicanos que no pueden. No pueden ellos y no puede México permitirse que millones de mexicanos se confinen, porque entonces desaparece el piso básico de productividad que necesitamos todos. Entonces el tema es que estos millones de mexicanos están saliendo otra vez por la necesidad económica, por la necesidad psicológica, a vivir una vida normal, en condiciones realmente de mucho riesgo, porque nosotros los mexicanos estamos saliendo ahora en la Ciudad de México en un momento que es quizá el peor momento hasta ahora de las infecciones y de las muertes en nuestro país y en la ciudad. Entonces estamos en eso también corriendo unos riesgos tremendos sin que haya una corrección profunda del gobierno y una pedagogía del tamaño que hace falta pues para que los mexicanos corran menos riesgos. Sí, está eso no está bien, no está yendo bien. Pero fíjate, yo en este confinamiento he descubierto que soy menos sociable o más antisocial de lo que yo creía. Porque la verdad es que, salvo algunas cosas fundamentales, como dices tú, que son los amigos muy cercanos, la familia, la verdad extraño poco el mundo exterior, porque muchos de mis contactos con el mundo exterior los puedo hacer pues por el teléfono o por este medio. No nos hemos visto en mucho tiempo, lo estamos viendo aquí por este medio. Ay. Para mí eso es suficiente, ¿no? Me gustaría, obviamente, tener mi casa llena con los que quiero. Pues ahí nos vimos la anterior vez a esta que estamos haciendo desde tu casa y mi casa. Pues es muy buena. Comimos en tu casa delicioso, nos echamos unos tequilas, nos reímos mucho y luego nos encontramos para la Feria del Libro. Volamos juntos. Sí. Que creo que fue de los últimos viajes que yo hice. Sí, y uno que vas a recordar mucho tiempo, como el último que hiciste, yo creo, porque la otra cosa es que la normalización para México se ve muy complicada. ¿Por qué, Héctor? ¿Qué estás viendo de fondo? Te he visto hacer análisis en muchos lugares, en tus propios espacios. ¿Qué no has dicho que traes atorado? No, nada, lo he dicho todo. Y es básicamente esto. No tuvimos una política pública adecuada para la pandemia, ni estamos teniendo una política económica adecuada para la depresión. Estamos dejando que el país vaya a como sea, a la deriva, hacia la pandemia y hacia la depresión, con la idea de que lo vamos a poder recoger después. Probablemente la pandemia sí la vamos a poder recoger rápido cuando se termine y aparezcan los medicamentos. Rápido quiero decir, en un año. Pero la depresión económica, esa es algo que se va a quedar con nosotros no sé cuánto tiempo. Y eso sí me parece grave porque en el fondo es la disminución de la vida de millones de mexicanos, de sus ingresos, de sus oportunidades. Esa falta de solidaridad, voy a decirlo, de valentía de parte del gobierno para asumir su responsabilidad, endeudarse bien y gastar bien ese dinero en servicio de la economía de los mexicanos, me parece uno de los grandes errores de omisión que podemos ponerle a este gobierno. Ese temor y esa convicción pues bastante poco correspondiente al mundo de la izquierda, bastante neoliberal, de que todas las deudas son malas. Pues es el PRI de los 70, Héctor. No, bueno, el PRI de los 70 se endeudó bastante. Está corriendo incluso de ese PRI de los 70. Pero lo que digo es que está dejando a su suerte una economía que está siendo destruida por la pandemia porque no puede moverse esa economía. Y esa es la tragedia que creo que estamos viviendo, la de un país en depresión económica
en crisis sanitaria con un gobierno ausente. ¿Cómo debe de ser, Héctor Aguilar Camín, una izquierda sana? Bueno, yo creo que hay unos ejemplos muy claros históricos. Para mí, la izquierda no solo sana, sino exitosa, es la socialdemocracia europea. Y si quieres un ejemplo más puntual todavía, la socialdemocracia alemana. ¿Qué es lo que ha hecho la socialdemocracia alemana en esta pandemia y en esta economía? Primero, estableció desde el principio un sentido de emergencia absoluto con la pandemia para poder hacer pruebas y seguir con todo rigor a sus infectados. Primero. Segundo, decidió meterle con endeudamiento del Estado a su economía para que no se muriera en el paso por la pandemia. Se pandeara, claro. Tanto como 36 puntos del Producto Interno Bruto de Alemania. Eso es lo que está gastando Alemania en que no se muera su economía. ¿Nosotros el 3 o el 1.5? Pues nosotros no sé, nada, en el fondo nada, porque no está pensado con seriedad de meterle ese dinero a las empresas, a los negocios, al ingreso de la gente, para que esa gente no se muera, no se mueran esas empresas, no se mueran esos empleos, no se terminen esos ingresos en medio del confinamiento y de la detención de la economía. Entonces, eso me parece a mí, digamos, lo contrario de lo que históricamente es un gobierno de izquierda, es este gobierno. Un gobierno de izquierda tradicionalmente lo que quiere son más impuestos para más igualdad social, para instituciones de equiparamiento social, para un sistema de servicios públicos, y más de inversión, educación, de salud, de equipamiento urbano, de inversiones ecológicas en el bienestar de la gente. De eso se trata la izquierda exitosa del siglo XX y todavía del siglo XXI. ¿Y esta entonces qué es, Héctor? Bueno, esto quién sabe qué es. Esto es ¿Cómo? No, ¿Cómo? esta es una utopía regresiva. Esta es la idea de que van a volver a un pasado que existió y que México se va a componer y va a ser tan bueno como supuestamente fue en ese pasado. Puta, pues eso es mentira, Héctor. Pues, totalmente, es mentira y está resultando carísimo para el país, porque el precio que está pagando México por estas ideas de restituir el viejo presidencialismo, de restituir Pemex como la caja del gobierno, de invertir en energías viejas, etcétera. Todo esto es carísimo, ha sido carísimo para México. Y si no, veamos en dónde estaba la economía en 2018, hace 2 años, y dónde está ahora. Bueno, no estábamos muy bien, pero digamos, estábamos bastante menos mal que ahora. Bueno, vamos a decirlo así. Entonces, sí tengo una cierta aprehensión en medio de estar tranquilo en el confinamiento, porque estoy haciendo lo que tengo que hacer, no he tenido, digamos, ninguna interrupción de las cosas fundamentales que hago. Entonces, en ese sentido, mi confinamiento es un confinamiento pues muy relativo, ¿no? Tiene que ver con las personas, pero no tiene que ver con mi relación con el mundo ni con mi trabajo. Entonces, lo que sí me llena ahora sí que de nubes negras, de malos pensamientos, es pensar en lo que millones de mexicanos están pasando hoy por esta quiebra económica, por esta falta de solución a la pandemia y por este gobierno ausente. Es un gobierno que ha decidido seguirse con su propio camino sin atender lo que le marca la realidad de su presente. Héctor, con una palabra descríbeme a Andrés Manuel López Obrador. Pues te lo voy a describir con 4 palabras. Andrés Manuel López Obrador es Andrés Manuel López Obrador. Ándale. Es uno de su estilo y no hay de otro. Y ahí se rompió el molde. ¿Tú lo conoces? Sí, lo conozco. ¿Y qué te parece? ¿Cómo es? ¿Qué te dice? Mira, me parece un político muy notable, un político totalmente
distinto al político tradicional mexicano. Me parece un político que no es un político de gabinete, es un político de intemperie, es un político que conecta con la gente, De calle, es un político que no se acaba con su puesto, como normalmente nuestros políticos acaban en su puesto y desaparecen. Son presidentes y luego no son nada. Son secretarios y luego no son nada. Bueno, López Obrador no. López Obrador es un político con un capital propio que él ha creado con su trayecto y con su manera, con su voz. Ahora, el gran problema de esta fuerza política, de esta fuerza de la naturaleza política, en cierto sentido, es que está al servicio de las ideas más viejas y más impracticables que haya en el mundo de hoy, en el mundo mexicano de hoy, como lo estamos viendo. Cada una de las cosas en las que está empeñado tienen consecuencias negativas y catastróficas. Entonces, es un gran político al servicio de unas ideas completamente equivocadas, y eso hace que sea un político muy complicado. A ver, Héctor, pero no es menor esta pregunta. ¿En persona habla igual de despacio que públicamente? Bueno, yo hace mucho tiempo que no lo trato en persona. Él personalmente es un hombre muy agradable. Es un hombre muy agradable, muy simpático, muy malicioso. Es un muy buen conversador, cuenta muy buenas cosas. Yo tengo, digamos, la mejor impresión de López Obrador en corto. Luego se sube a la tribuna y aparece el otro, aparece o al micrófono de las mañaneras y aparece el rijoso, aparece el polarizador, etc. Es las dos cosas. Claro, la que afecta a la vida pública, por desgracia, es la segunda. La parte no amable, no dialogante, sino la parte ruda de un hombre que está al servicio de una causa cuasi religiosa, que, repito, si tuviera buenos resultados, adelante. Uno podría decir, bueno, pues va solo y no se quita, pero va consiguiendo las cosas. Pero la verdad es que a 2 años de que ganó la elección, sus 2 años de liderato del país tienen unas cuentas de ponerse a llorar. Esa es la verdad. ¿Quién es un buen político hoy en día para Héctor Aguilar Camín? Bueno, la mayor de todas es una mujer, es Angela Merkel. ¿Y mexicanos? Mexicanos, mira, Ciruela Chabacano. Mexicanos, no sé, yo creo que el mejor político mexicano es el que va a emerger de esta crisis. Es el que necesitamos. Ese es el mejor político siempre, el que responde a las necesidades de una sociedad. Nos surge un político. ¿No ves a alguien en la mira? ¿No tienes a alguien que digas, puede ser mi gallo? No todavía. Pero sé una cosa, la realidad crea a sus políticos. No son los políticos los que crean a la realidad. La realidad. Qué duro lo que estás diciendo. La realidad crea a sus políticos. Absolutamente. Churchill, cuando toma el liderato en la Segunda Guerra por Inglaterra, es uno de los políticos más desprestigiados que hay en la política europea. De ahí, todo lo que habían sido sus defectos, su demagogia florida y extraordinaria, su necedad militarista, su idea de que no se puede negociar con lo que no negocia, que es el caso de Hitler, y su idea de que hay que morirse en la raya si hace falta, pero no entregarse, que eran todas ideas profundamente, digamos, impopulares en Inglaterra de aquellos años. Con eso, con su bajo prestigio, con sus pasiones poco respetadas en el medio de su época, con su desprestigio, con eso construyó el gigantesco liderato que construyó en la Segunda Guerra Mundial para Inglaterra. De manera que Churchill era, en cierto sentido, un cartucho quemado. La realidad lo volvió, a veces por sus defectos, el político de la hora. Y luego, ¿qué pasó? Eso es muy notable.
Vámonos con Héctor Aguilar Camín, el hombre, el marido, el abuelo, el que está encerrado y tiene un chorro de libros allá atrás. ¿Ya te los leíste todos, por cierto, o no? No todos. Toda biblioteca es un proyecto de lectura, pero sí, varios. Ahora lo que hago es buscar libros que leí hace tiempo y que son libros complejos que no terminé o que no recuerdo bien, y entonces voy releyendo los subrayados. Si nos invitaras una copa en tu casa, en esa biblioteca, ¿qué nos invitas? ¿Qué nos das de tomar? Así como de lectura, de lo mejor que se puede leer. No, de alcohol, que echarnos un de fiebre, alcohol. pues, ¿cómo? No. Pues No, mira, si es un vino rojo, te doy un Bacarromera Reserva Español. Si es un vino blanco, un Albariño. Si es un vodka, un Grey Goose. Si es un whisky, un Glenfiddich. Siempre una champaña, en cualquier momento una champaña, que está ¿Y el bien. tequila? No, porque yo tengo un lío, digamos, originario con el tequila, que es mi culpa. Y es que la primera borrachera que me puse de recordarla el resto de tus días, me la puse tomando cerveza con tequila, una cosa que llamaban submarino. Sí. Cerveza con tequila. Entonces agarré una borrachera, como dicen, de agarrapollos, en el sentido de que andas por el suelo tratando de levantarte. Bueno. Oye, Héctor, espérate, pero además eres altísimo, eres un mastodonte, o sea, mides como 1.90, algo así. ¿Quién pues te cargó? No ese día, tomamos una cantidad, me acuerdo muy bien dónde fue en un restaurante que había de antojitos yucatecos enfrente del Deportivo Chapultepec, que se llamaba El Bosque, con los amigos de la prepa, del Patria. Nos íbamos allá a comer tacos de cochinita y a tomar cerveza. Pero ese día se nos pasó. Entonces, desarrollé una especie de alergia al tequila y a la cerveza. Desde entonces, no se me antoja. No es que no me guste, ni es que no pueda tomarlas. No se me antojan, ni la cerveza ni el tequila. Y es por eso, por ese pecado original. Héctor, ¿qué te hace reír a carcajadas? ¿Qué te entretiene? Ángeles Mastretta me entretiene mucho. Ángeles Mastretta me entretiene mucho, y me entretienen mucho también muchos de los bots y de los compañeros mediáticos del presidente. Son muy divertidos. La última cosa genial que hicieron sus próximos es este personaje maravilloso que ha inventado la 4T, que es que le hace preguntas, que se llama Lord Molecula. Oye, qué personaje tan grotesco, mano. Acaba de denunciar el otro día la existencia de mentiras falsas en el periodismo de México. Y sí, le pegó en el centro, realmente. No, el Molécula va solo. ¿Ese se pega solo? No, es autosuficiente, es como una mónada de Leibniz, es perfecto en lo que él es perfecto, no tiene defecto, y alcanza para destruirse solo. Muy bien. Tienes muchos amigos, los del Patria, bueno, pero ¿a quién más quieres? ¿Quiénes son tus amigos? Tengo amigos de todas las edades. Ahora lo que estoy escribiendo, fíjate, esta es una de las partes buenas de mi confinamiento, que tomé una novela que había dejado pendiente y la he avanzado. En estos meses he escrito como cerca de 50,000 palabras de esa novela. Y es una novela de mis amigos que conocí en la casa de huéspedes de mi mamá en los años 60. Entonces es una novela en clave fársica, en clave burlesca, y en clave celebratoria de aquellos años de juventud, de transgresión, antes del terremoto. Cualquier cosa que sea el terremoto. Todo esto sucedía antes del terremoto. Y es una novela guiada por la aventura, por el humor, por la fraternidad, de la amistad, no adolescente, pero de la amistad joven, de la amistad de los jóvenes. Entonces, la travesura más grande en esa casa de huéspedes, Héctor. ¿Cuál fue?
Ah, mira tu cara. No, bueno. ¿Qué hiciste? Estaba llena de transgresiones, pero comparado con lo que vivimos hoy en una ciudad entonces tan blanca en muchos sentidos, tan abierta, tan libre, una ciudad que tenía, por ejemplo, tenía fiestas todos los fines de semana en las casas. Había fiestas en las casas y estaban las puertas abiertas y te podías colar a las fiestas con un poquitito de cinismo. El tema de podías caminar por la ciudad, podías reventarte en la ciudad, y el tema de la seguridad personal y por tanto de la libertad personal era enorme, ¿no? Entonces, yo la cosa que recuerdo como más grave que pasó en esa casa alguna vez es que un par de amigos de la casa que habían salido por ahí se habían medio hecho de palabras con un par de muchachos en el parque, y de pronto resultó que estos se pelearon con ellos, les pegaron, y de pronto se aparecieron estos muchachos al frente de una pandilla de la colonia Roma, enfrente de la casa, que eran como 60. ¡Ay, caray! Venían a tomar por asalto la casa. Afortunadamente llegó la policía y se los llevaron. Creo que ese es el momento, digamos, de mayor espectacularidad de las aventuras de la casa. Muchísimas gracias, Héctor, por estar. Héctor Aguilar Camín, pasé por tu casa aquí en Fernanda Talks Home. Y vamos a ver a qué otra casa me voy. Fernanda. Gracias, Héctor. Un beso. Gracias. Y suscríbete a Fernanda Talks Home, aquí está, por favorcito en YouTube, que ya vamos a llegar a los varios miles. Hasta el próximo. Gracias por hoy.